ya hace 15 años que estoy en inteligencia artificial. En paralelo empecé a hacer carrera docente en la uni, me metí como ayudante porque me gustaba ayudar a mis compañeros a estudiar, entonces después me metí como ayudante de algunas materias y ya después con el tiempo asistente y después profesor. Y ahora doy una materia de primer año que es programación, que es cómo voy a arrancar la charla, y doy en quinto año para los ingenieros, doy inteligencia artificial, que es mi de experticia, digamos. Y además Este, das, perdón, el curso de nivelación en ingreso, y ahí es donde nos volvimos a encontrar, porque ustedes no lo hicieron, pero bueno, ahora tenemos una nivelación, digamos, específica para turismo, con dos materias, una que es turismo y otra que es comprensión y resolución de problemas, ¿lo dije bien? sí, Eh, análisis y comprensión de problemas. exacto, que está a cargo de Luciano, así que sin querer otra vez ahí nos volvimos a encontrar y compartimos las mañanas de febrero, qué felicidad. Sí, 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 una felicidad bárbara. Pero sí, porque me caben mucho los pibes, me gusta Las ayudarlos. docencias te gustan. Sobre todo me gusta ayudarlos cuando arrancan porque tienen un montón de dificultades y muchas cosas que les pasa que provocan la deserción en la universidad pasa ahí, en ese momento, en primer año. Entonces, nada, me gusta hablar mucho con los pibes, me gusta aconsejarlos y hace, no sé, 12 años que estoy en la nivelación. 13 años. Nada, ahí sí nos encontramos con Brenda porque yo encima siempre elegí darle a los chicos de turismo cuando arrancaron. Porque bueno, también entendía que la materia nuestra, el curso de nivelación, era importante porque en turismo, yo lo que le digo a los chicos cuando ingresan, no se les enseña a hacer guía turística y nada más. Se les enseña a montar una empresa de turismo. Entonces necesitan resolver un montón de problemas ahí también. Y la lectura y la comprensión y análisis de problemas es fundamental. Por eso el curso también dárselo a los chicos que hacen turismo también está muy copado. Así que sí, nos cruzamos con Brenda en febrero, siempre, todos los años. Bueno, entonces, nada, así yo llegué hasta inteligencia artificial, hasta la computación, y quería contarles a ustedes un par de cosas acerca de lo que hacemos en computación, lo que hay en inteligencia artificial y por qué en el turismo se utiliza. ¿Sí? Se me vienen rápidamente dos ejemplos. Yo ahora voy a compartirles una diapositiva para ir guiando la charla y si sale bien lo de compartir las diapositivas, ustedes me van a decir. Pero algo que, por ejemplo, lo he visto, se utilizan aplicaciones de realidad aumentada en los museos. No sé si conocen lo que es realidad aumentada, pero hay una aplicación que se pone en el celular y cuando van por el museo dando vueltas, apuntan a un código o apuntan a una figura con el celular, la cámara capta una imagen y el celular eh, agrega información alrededor de la imagen que se está filmando. Eso es realidad aumentada. Entonces te dan explicaciones de lo que vos tenés enfrente. Y otra cosa que se utiliza mucho de inteligencia artificial, que particularmente la charla quiero terminar en eso, se usa mucho machine learning en los sistemas para hacer predicción de precios de vuelos, etc. A ver, atrás de las páginas de vuelos hay un montón de marketing también, y ustedes saben de eso muchísimo más que yo, porque ustedes están en el tema y están estudiando el tema. Pero muchas páginas dicen, sí, nosotros tenemos Machine Learning, que es aprendizaje automático para predecir precio de los vuelos, y te están volaseando. Entonces lo único que te están diciendo es darle sustento a una información que te van a entregar a vos como usuario, y que vos le des credibilidad a esa información porque te están diciendo que usan Machine Learning. Bueno, lo cierto es que hay algunas páginas que sí realmente utilizan Machine Learning para decirte, bueno, en tal época va a estar a tal precio los vuelos, o en tal esta, por cómo vienen las reservas, y con el correr de los años, la experiencia que hemos tenido va a pasar esto, y te predicen y predicen bien. La realidad es que existe. Entonces, desde ese punto de vista, para un poco de marketing, se utiliza también mucho de machine learning en los sistemas de predicción de precios para el turismo, ¿no? Por eso yo les voy a compartir ahora pantalla con unas diapositivas que yo tenía armada,
les voy a hablar un poquito de programación en general, inteligencia artificial de una manera general también, y después sí, terminar hablando de Machine Learning y de por qué la inteligencia artificial le da un salto de calidad a lo que es la computación en sí. A ver si me sale bien esto y ustedes pueden ver bien las diapositivas que voy a compartir. La opción de compartir pantalla está habilitada, así que deberías poder. Joya. Sí, lo que pasa es que quiero compartir la parte del PowerPoint esta. ¿Ustedes ven toda la pantalla o ven también la pestaña Toda las la pantalla. pestañas del PowerPoint? No, toda la pantalla completa. Toda la pantalla completa. Ah, buenísimo, eso es lo que yo quería. Porque hay veces que cuando utilizo alguna plataforma para compartir pantalla, ven también el entorno de las pestañas y eso. Sí, a veces sucede, exacto, sí. No, bueno. Bueno, más o menos les resumo de qué viene la charla. En principio, yo quiero darles una introducción de qué es estudiar computación, ¿sí? Voy a hablar de programación, un poquito de algoritmos, que en la charla cuando tengo un pizarrón, lo hago interactivo con ustedes y todos hacemos un programa para que un tipito pase por un laberinto. Hoy no lo vamos a hacer, pero bueno, voy a tratar de que se entienda igual y hacerlo lo más entretenido posible para que no sea una goma la charla, ¿no? Y después voy a darles una de todas las definiciones que hay de inteligencia artificial. Les voy a hablar de una muy simple, súper intuitiva, que es con la que yo me caso. Yo, Luciano Tamargo, me caso con esa, que es la que da un profesor del MIT. Después, basado en esa definición, les voy a hablar de lo que son los agentes inteligentes, que para mí siempre lo utilizo de caballito de batalla en las charlas de inteligencia artificial, porque alrededor del agente inteligente le voy metiendo cosas adentro para que vean un poco, un panorama general de todas las ramas de inteligencia artificial que hay dando vuelta. Después sí, me voy a meter con aprendizaje automático, con Machine Learning, redes neuronales, que tiene que ver también con el aprendizaje automático, y les voy a hablar un poquito de Watson para que ustedes vean la diferencia que hay entre hacer computación sin inteligencia artificial, hacer sistemas sin considerar estrategias de inteligencia artificial, y hacer un sistema considerando estrategias de inteligencia artificial. Es un ejemplo típico el de Watson porque eso mostró al mundo una supercomputadora superpoderosa con una supercapacidad de procesamiento con inteligencia artificial y sin inteligencia artificial. Y el cambio fue abismal. Es un ejemplo súper contundente. Bien, vamos a hablar un poquito de la computación como una herramienta para resolver problemas. Nosotros en computación lo que queremos hacer todo el tiempo es resolver problemas usando la computadora. Entonces, para eso lo que hacemos es escribir un programa a través de un lenguaje de programación, que también es un programa, que la computadora entiende. Nosotros le decimos a la computadora qué queremos que haga de una manera muy específica. Esa es la idea. Nosotros escribimos programas. Nosotros en computación, en la universidad, enseñamos básicamente las 3 carreras a programar, más que nada. Después, cada una tiene su protagonismo en distintas áreas de la computación. Pero nosotros enseñamos a programar. Y programar es escribir una secuencia de instrucciones en un lenguaje que la máquina puede interpretar, que la máquina puede entender, para que resuelva un problema. La computadora lo que hace es ejecutar las instrucciones que nosotros escribimos en el orden en que las escribimos y hace un chequeo de que todo esté bien escrito antes de ejecutarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros decidimos usar una computadora para resolver un problema? Bueno, la computadora tiene capacidades que nosotros no tenemos. Si bien, ojo, yo voy a dar una charla de inteligencia artificial y qué sé yo, la capacidad humana todavía no se ha alcanzado con una computadora en muchos aspectos. Pero para resolver problemas, la computadora es muy buena. ¿Por qué? Porque la computadora puede retener y procesar grandes cantidades de información. Lo que vos quieras. Un ejemplo pavo, vos podés tener en un hotel súper grande, que tenga, no sé, ¿cuántas habitaciones puede tener un hotel muy grande? Sí.
3.000 habitaciones, pongamos. Yo iba a decir 500, bueno, 3.000 habitaciones. En el hotel, en un momento dado, si están todas las habitaciones ocupadas, hay, no sé, 9.000 personas mínimo, 9.000 personas que están registradas con nombre, apellido. Bueno, una persona no tiene la capacidad para almacenar en su cabeza todos los nombres, apellidos, DNI y todos los datos que requiere estar alojado en un hotel. No lo puede tener en la cabeza. Y yo si a esa persona, que aunque lo tenga, le pregunto, ¿está fulanito? ¿Y qué documento tiene? ¿Cómo hace para contestar eso? Es imposible. Una máquina, una computadora, hoy en día, haces así y te responde. Y puede almacenar toda esa información. Y encima, cualquier cálculo o cómputo que yo le quiera pedir, lo hace con mucha velocidad y encima lo hace bien y no se queja la computadora. Entonces, la computadora es una herramienta para resolver problemas espectacular. Está bueno. Y nosotros, en computación, lo que hacemos es darle instrucciones a la computadora para que resuelva problemas, pero de la forma en que nosotros le decimos que lo tiene que resolver. Por eso está piola estudiar computación más allá de lo que vayas a hacer después con tu vida, porque lo que te hace es pensar de una manera diferente la resolución de los problemas, porque te hace pensar el problema y que vos lo trates de resolver paso a paso. Porque si yo a la computadora no le digo paso a paso cómo tiene que resolver el problema, no lo va a poder resolver. Si nosotros a esos programas que les dije recién, me olvidé de decirles al principio de la charla, yo por ahí me acelero, ustedes me paran, y si alguien tiene alguna duda, me dice y lo discutimos en el momento. No dejen que se haga una pelota, porque por ahí, si no se pone la charla cada vez más densa y si no entiende alguien nada, la va a pasar mal. Digo yo, no sé. ¿Tienen alguien que decirme algo? Me dice, me para en seco y repasamos lo que ustedes quieran. Bien, algunos como no habilitan el micrófono, por ahí dejan alguna pregunta por el chat, yo te la voy transmitiendo y Dale. vamos respondiendo, quédate tranquilo. Porque el chat, acá arriba lo tengo el chat. No, pero yo lo voy leyendo y en todo caso te la paso, te la comento Dale, y lo charlamos. dale. Bueno, si a esos programas que yo les decía recién, que podemos hacer en computación, o sistemas, le agregamos estrategias y formalismos de inteligencia artificial, nosotros lo que podemos lograr son programas que pueden evolucionar con el correr del tiempo y que pueden lograr cierta autonomía para poder adaptarse a entornos que son dinámicos y que pueden llegar a ser impredecibles, ¿sí? Eso es lo que se gana con la inteligencia artificial. Ahora sí, viendo un poco lo que es un sistema o cómo se construye un sistema, les voy a hablar un poquito de inteligencia artificial, algún concepto básico para ya después meternos de lleno a donde yo quiero llegar. A nosotros los que estamos investigando en el área de inteligencia artificial, hay algo que es muy complejo y que ustedes conocen muy bien, que nos motiva mucho, que desde mi punto de vista es lo más complejo que existe en el mundo. ¿Qué pueden imaginarse ustedes que es eso tan complejo que nos puede movilizar a nosotros para estudiar la inteligencia artificial? Bueno, como no veo las manos levantadas y esas cosas, a ver, diga, ¿Qué Brenda. puede ser? A ver, ¿La capacidad de almacenar los datos? ¿Eso? ¿de quiénes? De las computadoras. O Pero sea, de hay la algo inteligencia artificial. sí, pero hay Sí. algo que a mí me motiva como investigador, que yo digo, loco, esto es lo que me mueve a mí para seguir por este camino, tengo un objetivo a largo plazo, que no sé, que es casi inalcanzable, pero cuando uno se traza un objetivo que pareciera inalcanzable, de última, podés en el camino no llegar al final, pero en el camino vas a descubrir cosas copadas. O sea, que es algo que es, para nosotros en inteligencia artificial es lo que nos motiva. Bueno, lo que más nos motiva a nosotros es el cerebro humano. A nosotros lo que más nos motiva es el cerebro humano. A ver, ni el programa más poderoso, como puse ahí, ni el sistema más complejo lo puede igualar al cerebro. No existe. Nosotros lo que tenemos por objetivo es tratar de simular el comportamiento del cerebro. De alguna manera buscamos eso como objetivo principal en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos como objetivo que las computadoras puedan comportarse de alguna manera aproximada a cómo se comporta el cerebro humano. Ustedes me preguntan, ¿existe la inteligencia artificial? No.
¿Va a existir? No sé. Pero le ponemos ese nombre, inteligencia artificial, al área de conocimiento, porque nos motiva, nos mueve, porque el objetivo es ese, lograr eso. Obviamente siempre para hacer el bien, ¿no? Humanitariamente hablando. Después se puede pensar en otras cosas. Después eso, si quieren, lo discutimos. A ver, mucha gente lo que piensa es inteligencia artificial, y los que están en inteligencia artificial lo que quieren hacer es hacer un robot. No, nosotros no queremos hacer un robot. Nosotros queremos hacer que las computadoras puedan pensar, entre comillas, como un ser humano, se puedan comportar como el cerebro humano. Pero no es que nosotros buscamos hacer un robot. Un robot es una máquina a la que nosotros le podemos agregar inteligencia artificial. ¿Sí? Pero yo puedo, por ejemplo, hacer un sistema que tenga comportamiento inteligente, como estos sistemas que le decía recién de Machine Learning. ¿Sí? A mí, Luciano, perdón, lo que más me atrapa de todo este tema, que como me resulta tan complejo como tal cual, como intrigante, apasionante, son los avances que se están dando en la cuestión de replicar las emociones de los humanos. Porque Sí. uno puede entender que los procesos racionales, un robot, o sea, es una máquina, lo puede sacar, las decisiones de lógica o de razonamiento lógico, pero las cuestiones de las emociones, que uno va a pensar que una máquina llegue, o en algún momento de la historia, por ahí llegue a sentir lo mismo que un humano, eso es Sí, muy loco. como la película Bicentenario. Sí, Pero bueno, eso es muy loco. Yo no sé si, no creo que lleguen a sentir, pero sí creo que van a poder simular el sentimiento. bueno, simularlo a ese punto, exacto. Simularlo, de hecho, pasa, ¿no? Pasa. Hay robots hoy en día que tienen un montón de sensores y de efectores en la cara para mostrarte expresiones en base a un diálogo que mantienen con una persona. Hay robots que te muestran eso. Entonces, lo que tiene eso es mucho de capturar la imagen, que es de lo que voy a hablar un poquito hoy también, capturar una imagen, detectar qué sentimiento te expresa la imagen que está percibiendo la máquina, y después, en base a lo que te va a decir o lo que va a expresar la máquina, te lo acompaña con efectores de la cara, ¿no? Es muy loco, pero eso es una simulación de un sentimiento, ¿no? Yo no creo que una máquina se largue a llorar porque pierde un perro, no sé, una cosa así. Pero lo que sí puede pasar que la máquina sí simule y te haga creer que está sintiendo. De hecho, pasa. Está pasando. Bien. Una definición que esta es una definición formal de lo que es inteligencia artificial, la da Patrick Whiston, que Patrick Whiston es un profesor del MIT, que de hecho fue director del MIT durante muchos años. Él dice que es el estudio de los procesos computacionales que hacen posible percibir, razonar y actuar. Y ahora yo le voy a decir por qué me caso con esta definición de un montón que hay dando vuelta en la literatura, pero yo no les puedo dar una clase de definición de inteligencia artificial porque primero los aburro, segundo que les hago una ensalada terrible. Porque esta se ajusta más al modelo de lo que yo hago, que es, una entidad percibe el entorno de alguna manera, razona, utiliza mecanismos y formalismos para realizar un proceso de razonamiento y después actúa sobre el entorno. Y eso lo hace constantemente. ¿Sí? Esa es la definición que sugiere Patrick Whiston. Y eso da pie a una definición que es la de agentes inteligentes, que básicamente es esa. Un agente inteligente es una entidad computacional que puede ser o bien un programa o puede ser un robot que tiene cierta autonomía. ¿Qué quiere decir que tiene cierta autonomía? Que vos le podés dar instrucciones iniciales a ese agente, pero ese agente, a medida que avanza en su ejecución, y a medida que va avanzando el tiempo,
El tipo empieza a tomar decisiones propias y tiene cierta autonomía para seguir adelante sin necesidad de que uno le diga lo que tiene que hacer. Y puede percibir el entorno, un agente inteligente, a través de sensores y puede actuar sobre el entorno a través de efectores. Y esto lo hace constantemente durante un ciclo de vida, ¿sí? Pero constantemente está percibiendo del entorno, razonando acerca de lo que percibe y lo que tenía precargado antes, y después actúa sobre el entorno. Ese actuar sobre el entorno puede generar cambios y el agente tiene que estar atento a esos nuevos cambios que hace sobre el medio ambiente. ¿Cómo percibe el entorno? Bueno, depende de lo que sea. Si es un robot, por ejemplo, el agente implementa la parte lógica del robot, bueno, percibe a través de sensores de infrarrojo, ultrasonido, a través de una cámara. ¿Y cómo actúa sobre el entorno? Bueno, a través de movimientos por motores o servomotores que hace que la gente pueda trasladarse, por ejemplo, en un entorno. Ahora, si la gente es un programa, percibir del entorno significa, por ejemplo, percibir información que obtiene desde diferentes páginas web o mensajes que recibe de otros agentes que están dando vuelta en el entorno. O el usuario le manda un mensaje, ¿sí? ¿Y cómo actúa sobre el entorno? Bueno, muestra algo por pantalla o le envía un mensaje a otro agente. De esa manera, un agente puede percibir el entorno y también trabajar sobre el entorno. Yo les introduzco esto del agente, ¿por qué? Porque dentro de la estructura de un agente, como yo se las planteo, que percibe, razona y actúa, que es un ciclo como se ve ahí en la pantalla que les estoy mostrando, que repite constantemente, fíjense que básicamente es percibe, después hay 3 ítems que voy a explicar ahora, y después actúa. Y siempre ¿hasta cuándo? Hasta que se le termine la batería, no sé, hasta que alguien lo apague, constantemente, o hasta que alguien corte su ejecución. Eso es lo que hace un agente. Esta estructura me permite hablarles a ustedes de diferentes áreas de investigación que hay en inteligencia artificial. No les voy a mencionar todas, pero algunas que son interesantes, por lo menos desde mi punto de vista. Por ejemplo, percibir del entorno no es moco de pavo. Percibir desde el entorno con los sensores necesitas implementar una función de percepción, que eso tiene todos sus temas, ¿no? Porque tenés que ver cómo procesar esa información. Y el tema es cómo la almacenás la información, ¿sí? ¿Cómo haces para almacenar toda esa información que percibís? Por ejemplo, yo digo, bueno, listo, mi agente percibe con una cámara. Listo, perfecto. ¿Y qué hace con la imagen que percibe la cámara? ¿Cómo la almacena? ¿Qué información almacena? Almacena el video, me dirían. ¿Y qué hace con el video? ¿Sí? Bueno, hay toda una historia atrás de la percepción. Después, una vez que ustedes convierten esa información de alguna manera a una forma en que ustedes quieren almacenarla, ¿qué hacemos con la información que teníamos? Nosotros tenemos que tomar una decisión acá. Por ejemplo, si vamos a permitir que un agente o un sistema mantenga información inconsistente. ¿Qué quiero decir con información inconsistente? Supónganse que tengo un sistema que administra un hotel. Y yo digo, en el sistema, ¿puede estar la habitación 1 está ocupada y la habitación 1 está desocupada simultáneamente? No, porque eso es una inconsistencia. Vos no podés darle al usuario del sistema, que puede ser el gerente del hotel o el administrativo del hotel, a ver si está ocupada la habitación, consulta al sistema y el sistema le dice sí, y al rato le dice no. Estamos todos locos. Entonces, podemos requerir que el sistema tenga información consistente. Entonces, para eso utilizamos técnicas de revisión de creencias. Por ahí el ejemplo del hotel es muy simple porque ¿está o no está? En el caso que vos tengas que está desocupada, cuando vos descubrís que está ocupada, reemplazás esa información. Pero en revisión de creencias es un área muy grande. ¿Por qué? Porque tratamos de simular la inteligencia de un humano. Entonces, el tema es, el humano no solamente tiene información explícita de que algo está pasando, sino que puede tener pruebas de que algo está pasando. Entonces, cuando uno va a revisar el conocimiento y decir, bueno, yo creo en A, y ahora estoy viendo que pasa no A.
no solamente consiste en sacar A y meter no A a la base, sino trata de, hey, decime todas las pruebas que hay para A. Porque si yo saco A, de alguna manera, con alguna prueba, sigo creyendo en A. Por ejemplo, porque tengo otras implicaciones, ¿sí? Por ejemplo, viene el conserje y me dice, la habitación 1 está desocupada. O me dice, yo vi que los de la habitación 1 estaban todos con las valijas acá en la entrada y se fueron. Y entonces si yo vi que los huéspedes que estaban en la habitación 1 son los González, y el conserje me dice que los González estaban con las valijas en la puerta, yo puedo deducir en base a esa información de que la habitación 1 está desocupada. ¿Sí? Entonces, cuando me entra que la habitación, que quieren ocupar la habitación 1, yo tengo información para decir, sí, podés, perfecto. Ahora, cuando ingresa esas personas, yo tengo que decir a la base, ahora está ocupada. ¿Sí? Entonces tengo que ver qué información tengo que sacar de la base y qué información tengo que meter. Bueno, puede haber muchas pruebas para la misma información y tenemos que decidir de distintas maneras qué cosas podemos sacar o deberíamos sacar para meter información nueva. De eso se trata un poco la revisión de creencias. Después hay otra rama de la inteligencia artificial que dice, che, loco, mantener información es muy caro. Es muy caro. Y vos me querés decir que cuando llegue información nueva, yo tengo que sacar información y eliminarla. Me parece que es un poco choto, porque a mí me gustaría no perder tanta información. Entonces hay una rama de la computación que se trata de argumentación y dice, hey, vos podés tener un sistema, que es más o menos lo que nos pasa a los seres humanos, vos podés tener un sistema potencialmente inconsistente, es decir, que existan contradicciones, pero que a la hora de razonar y tomar una decisión, vos evaluás todos los argumentos a favor que tenés en algo, evaluás todos los argumentos que tenés en contra de ese algo, y ejercés un juicio de valor sobre eso. Esa rama de inteligencia artificial se llama argumentación, ¿sí? Entonces, vos podés tener pruebas a favor de algo, pruebas en contra, y decidís en base a las pruebas qué es lo que queda. Si crees en lo que en una cosa o crees en otra, ¿sí? Eso se llama argumentación y es una rama súper compleja y en el laboratorio nuestro de inteligencia artificial se trabaja muchísimo. Y se trabaja mucho con eso en derecho, ¿sí? Que hay unos líos bárbaros también con eso en derecho. Interesante. Hay para hacer dulce ahí adentro. Y además que todo esto que usted está explicando, un agente, para usar la terminología adecuada, lo hace en segundos, o bien, nada, ni siquiera segundos, no sé cuánto tarda. Sí. Todos estos procesos que suenan tan complejos, que escuchándote parecieran tan complicados, pero bueno. Sí, en esta parte justo de argumentación es lo que de alguna manera yo, y es una opinión personal, le compite un poco a Machine Learning. Machine Learning lo que tiene es que es rápido, computación rápida. Pero el gran defecto que tiene Machine Learning es que te da un resultado sin decirte por qué llegó a ese resultado. En cambio, argumentación, con un sistema de argumentación, el sistema llega a una decisión y te da una explicación de por qué llega a esa decisión. ¿Por qué? Porque te dice, yo llegué a esta decisión porque tengo este argumento a favor, que tiene este argumento en contra, pero que tiene este argumento a favor. Entonces, te dice, ¿por qué llega a esa decisión? Machine Learning hace un montón de cálculos y cómputos en base a experiencias previas que hizo y te da un resultado. ¿Por qué llega a la solución? No hay tute. Yo llegué acá porque normalmente pasa esto, ¿sí? Algo así. Ojo, no es una crítica. Anda muy bien y se utiliza muchísimo. De hecho, en algunos lugares se utiliza para hacer publicidad, ¿sí? Pero también hay mucho lío porque algunas veces toma decisiones que son un poco fuertes, ¿sí? Que ahora voy a hablar un poquito de eso, de learning. Después, otra parte de inteligencia artificial, que es muy grande el área, es planning. Planning es planificar antes de tomar una decisión. En planning vos le das a un agente un pool de objetivos que tiene que cumplir y en base a las acciones que puede realizar, el estado en el mundo en el que se encuentra en ese momento, te devuelve una secuencia de acciones
para resolver todas las metas que tiene para resolver. Por ejemplo, supónganse ustedes que se están bañando. El objetivo de ustedes, la meta, es cambiarse. Una vez que terminan de bañarse, es cambiarse. Entonces, ustedes tienen acciones para hacer, que es secarse, ponerse la ropa interior, ponerse el pantalón, la remera y las zapatillas, ¿sí? Eso yo lo dije en un orden que nosotros, los seres humanos, entendemos, pero si a una computadora le doy todas esas acciones y le digo, bueno, terminá de bañarte y te quiero con la ropa puesta, la máquina lo que va a hacer es capaz, se agarra y se pone primero el pantalón largo y después el calzoncillo. Entonces, o sea, salvo que sea Superman, que usa los calzoncillos arriba del pantalón largo, está mal. Entonces, planning lo que hace es eso. Nosotros le damos un pool de acciones, le damos un estado inicial, le damos los objetivos y te arma y te devuelve una secuencia de acciones a seguir que cumplan con esos objetivos. Eso es planning. Y más o menos con eso les detallé y les di un pantallazo general de 4 o 5 líneas de investigación que hay en inteligencia artificial hoy en día y que se usan mucho. Pero hay algo que atraviesa a una gente durante todo el tiempo, que no es particular y no entra en la secuencia que les planteaba antes, que es el aprendizaje automático, aprender. Aprender es una parte muy importante en la inteligencia, tanto en los humanos como en estos sistemas inteligentes que les digo yo. ¿Por qué está bueno que aprendan? Porque cuando vos aprendés mejorás el comportamiento. Y mejorás el comportamiento en diferentes aspectos. ¿Y cómo es que se aprende? Y bueno, para mí los fundamentos que tiene el aprendizaje en la rama de inteligencia artificial son súper intuitivos. Los chabones cuando empezaron a pensar, bueno, listo, quiero que mi sistema aprenda. ¿Cómo aprenden los seres humanos? Y bueno, agarrá un pibe de 3 años y mandarlo a la cocina con la pava hirviendo. Decirle, dame la pava. El pibe va a agarrar la pava así, con las 2 manos. Se va a quemar. Listo. A la próxima le digo, tráeme la pava. Lo va a agarrar de arriba. ¿Por qué? Porque en la experiencia anterior, el pibe aprendió que si la agarra de abajo se quema. O sea que nosotros, más allá de que aprendemos de diferentes maneras, una de las maneras en las que más aprendemos es con la experiencia. Uno aprende basado en experiencia. Bueno, estos tipos, los que empezaron a hinchar las pelotas con esto de aprender, de que los sistemas aprendan, se empezaron a montar en esa idea. Aprendemos, montados en esta idea de aprendemos utilizando las experiencias propias. Ahora, ¿cómo puede mejorar el comportamiento de un sistema? En diferentes aspectos, como le decía recién. Por ejemplo, el rango de comportamiento de un sistema puede expandirse. Es decir, el agente que uno le pone aprendizaje puede obtener capacidades para hacer más cosas de las que hacía. Otra cosa en la que se puede mejorar es en la precisión en las tareas. Es decir, nosotros podemos tener un robot que para moverse tiene ciertos errores. Bueno, yo le digo, vos movete desde acá hasta acá. Y el robot, como tiene 2 rueditas, quizás una sea más rápida que la otra, quizás en el movimiento, como una gira un poquito más rápida que la otra, hace una curva y no va derecho. Entonces, ese robot yo lo puedo hacer ese trayecto varias veces, y a medida que se va equivocando, va registrando, por la experiencia anterior, cómo se va equivocando, qué error tiene en el movimiento, y lo puede ir corrigiendo automáticamente. Entonces podemos mejorar la precisión de las tareas que hace un robot. Y con el aprendizaje también podemos mejorar la eficiencia, ¿no? Se ejecutan más rápido las tareas, porque aprende de cómo hacer las cosas, y en una de ellas el sistema logra una cierta capacidad de detectar optimizaciones al andar que hace que se ejecute todo más rápido. Por ahí voy muy rápido, hasta ahí me siguen. Si nadie me dice nada, yo asumo que vamos Sí, bien. sí, está claro, está claro. Vamos bien. Te vamos siguiendo y Entiende, vamos se entiende. explicando también. Bueno, copado. Ahora le voy a hablar de una estrategia de aprendizaje que es súper intuitiva, que trata básicamente de esto que les decía a nosotros, que es aprender
basándose en las experiencias propias, ¿sí? En lo que percibe del entorno. Esta técnica lo que hace es armar árboles de decisiones. Trata de lo siguiente: yo ejecuto el sistema con cierto apoyo, por ejemplo, que puede ser de un usuario. El usuario empieza a interactuar con el sistema, le empieza a pedir cosas durante un tiempo, y el sistema aprende que ese usuario, dadas ciertas condiciones, siempre hace lo mismo. Entonces el sistema dice, antes de que me lo diga la próxima vez, yo le tiro lo que hay que hacer. Yo ahora voy a dar un ejemplo súper fácil, pero esto es lo que consiste en construir árboles de decisiones, y nosotros decimos que esto son estrategias de aprendizaje por clasificación supervisada. Para introducirnos en el área de aprendizaje, esta técnica está buena. Y este ejemplo también está bueno y es súper sencillo. Supónganse que el sistema al que nosotros le queremos meter inteligencia artificial, le queremos meter aprendizaje, que aprenda solo, es un sistema que decide qué impresora vas a usar. Supónganse que ustedes utilizan ese asistente de impresora y le dan a elegir a la impresora. Perdón, y le dan a elegir al sistema. El sistema te da a elegir. Si querés imprimir con una impresora inkjet, que las inkjet son las chorros de tinta, o querés usar una con toner, una con láser, ¿sí? Si yo tuviese esas dos impresoras acá en mi casa, depende qué es lo que hago, elijo una u otra. Por ejemplo, si yo voy a imprimir una foto de mi perro, porque la quiero tener en un cuadrito, utilizo la chorro de tinta, no voy a usar la de toner, que es blanco y negro, ¿sí? La láser, uso esa. Si voy a imprimir un documento que tiene 600 páginas, no voy a usar la chorro de tinta, porque la voy a hacer pelota, o sea, le chupo toda la tinta. La que es con toner, la láser. Entonces, la idea es que el agente que les voy a plantear ahora, que vamos a construir entre todos, no, bueno, lo voy a construir yo, pero ustedes me van a escuchar, si estuviésemos en clase lo construiríamos entre todos. La idea es que este agente inteligente aprenda de lo que yo hago. Entonces yo le voy a dar muchas experiencias conmigo, le voy a hacer, no sé, 1000 experiencias, y va a llegar un punto que la gente, antes de que yo elija una impresora, él me la elige solo, porque ya sabe cómo actúo yo. Si voy a imprimir un documento de muchas páginas, la gente no me deja elegir, directamente me dice, nada, imprimo por la láser porque yo sé que siempre que son muchas páginas va a la láser, ¿sí? Esa es la idea básica de esta estrategia. Supónganse que ese asistente, cuando observa la interacción con el usuario, el tipo guarda información de, por ejemplo, la cantidad de páginas que se van a imprimir, la hora en que se imprime, el día en que se imprime, y obviamente también guarda en esos datos de cada experiencia la elección que tuvo el usuario. Es decir, guarda la cantidad de páginas que mandé a imprimir, el día, la hora, el tipo de documento que mandé a imprimir, y aparte lo que yo decidí. Es como que me usa de entrenamiento un tiempo, ¿sí? Entonces la idea es que yo le diga, che, quiero imprimir, y lo mando solo, toma una decisión solo el asistente, después de haber entrenado conmigo, ¿no? Entonces, basado en la experiencia que va a tener conmigo, el asistente va a elegir solo la impresora y yo no la tengo que elegir más. Entonces ya voy a tener mi agente tan entrenado que el tipo decide por mí y va a decidir, encima que lo va a decidir por mí, lo va a hacer bien. Y yo le voy a dar ahora, no vamos a construir un árbol, porque si no se me va a ir toda la tarde y ustedes no van a querer eso, pero les voy a mostrar una tablita. Supónganse que tienen 14 experiencias la impresora conmigo. Perdón, la impresora no, el sistemita conmigo. Tiene 14 experiencias. Estas son las experiencias que tuvo conmigo. Por ejemplo, la primera experiencia que tuvo conmigo, yo mandé imprimir un día de la semana, que es entre lunes y viernes, fíjense que es la segunda columna. Un día de la semana le mandé imprimir algo. La hora en que le mandé a imprimir es de mañana. Y le mandé pocas páginas, porque determina el asistente que basado en la cantidad de páginas que yo le mando, que es pocas. El tipo de archivo que mandé a imprimir, le mandé a imprimir un PDF de tamaño en mega, pesado, grande, y yo decidí
yo usuario, decidí mandarlo a imprimir a la chorro de tinta, a la inkjet. Y así con todos los ejemplos. Fíjense, en el anteúltimo mandé a imprimir el fin de semana, a la tarde, muchas hojas, un documento doc, o sea, un Word, de tamaño chico, y también lo mandé a la chorro de tinta, ¿sí? Entonces, este sistemita que tiene árboles de decisión ahí programado, tuvo todas estas experiencias conmigo. Entonces, para la próxima experiencia, el tipo ya va a saber qué hacer. ¿Y cómo hace para construir el árbol de decisión? De la siguiente manera. En base a todas estas experiencias, se fija cuál es el mejor atributo de clasificación. Los atributos son las cabeceras de las columnas de arriba, ¿sí? Fíjense ustedes que un buen atributo de clasificación es el día. ¿Por qué? Porque siempre que mandé a imprimir un fin de semana, lo mandé a la chorro de tinta. ¿Se dan cuenta? Entonces, la próxima vez que yo mande a imprimir un fin de semana, yo no necesito elegir la impresora. El asistente ya sabe que lo voy a mandar a la chorro de tinta, porque todas las experiencias que tuvo conmigo lo mandé a la chorro de tinta. Acá hice 14 ejemplos, es nada. Para Machine Learning es nada. Tiene que tener miles de ejemplos para entrenarse, no solamente 14. Y el entrenamiento, como les voy a mencionar ahora dentro de un rato, es fundamental en Machine Learning. Es casi todo. Si vos no tenés forma de entrenar a la red neuronal que estás programando, no te va a andar el sistema. Bueno, el primer atributo de clasificación es el día de la semana. Si es un fin de semana, ya sabe qué hacer. Pero si no es un día de semana, no sabe qué hacer. Porque fíjense que en las 11 primeras experiencias, toma diferentes decisiones. O manda la láser o manda la chorro de tinta, la inyect. O sea, no puede decidir. Entonces lo que hace el árbol de decisión dice, primero clasifico por día de semana. Si es fin de semana, hace esto. Si no es fin de semana, vamos a buscar otro atributo de clasificación. Por ejemplo, las páginas. Las páginas, fíjense que si son pocas, siempre manda a la chorro de tinta. Fíjense, en los días de la semana de lunes a viernes, que son los 11 primeros ejemplos, cuando dice pocas, en el ejemplo 1, 6 y 9, siempre manda la chorro de tinta. Siempre. Entonces, en mi árbol de decisión va a decir, primero, clasifico por el día. Si es un fin de semana, lo mando a la chorro de tinta. Si no es un día de semana, lo mando a la láser. Perdón, vamos a ver qué hacemos. Y dice, bueno, entonces ahora vamos a preguntar por la cantidad de páginas. ¿Son pocas? Lo mando a la chorro de tinta. ¿Son muchas? Listo. Veamos qué hacemos con el resto de los ejemplos que me quedan sin decidir. Y así se arma un árbol de decisión con esas ramas que les estoy mostrando, y así el asistente para las próximas experiencias toma una decisión, y encima la correcta, basado en las experiencias del usuario que lo estuvo entrenando, que es conmigo nada más. ¿Se entendió? Sí. Esa es la piedra fundamental para entender un poco Machine Learning, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el primer pasito al aprendizaje. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto que hablaba recién Brenda de las emociones. Yo no puedo agarrar un árbol de decisión como el que les mostré recién, donde los atributos se pueden clasificar claramente y discriminar claramente. Yo no le puedo decir al árbol de decisión, con esa estrategia, decirle, che, sistemita, toma, te doy una cara, cualquiera de estas que están acá, que ustedes ven en pantalla, y decime qué siente. Decime si está contento, triste, enojado, excitado, lo que sea. No lo puede determinar. Ahora, la idea de Machine Learning, y en particular de las redes neuronales, es, si nosotros le damos a una red neuronal una de estas fotos de entrada, nosotros vamos a poder determinar si esa cara está triste, enojada, contenta. De hecho, hay mucho de esto implementado ya y que ustedes usan. Yo estoy seguro que ustedes, por ejemplo, han usado Facebook. Han usado Facebook y muchos de ustedes han subido fotos a Facebook en algún momento de su vida. A ver, a mí me pasa muchas veces que me aparece, ¿este sos vos? Y hace una foto de hace 10 años atrás, que estoy de costado y con sombra. ¿Cómo? Con Google Fotos es impresionante.
No, es tremendo Ahora, cómo te saca la ficha, te dice, ¿este sos vos? Bueno, Facebook tiene una red neuronal súper cojuda, implementada, que anda súper bien, y aparte, ¿por qué anda súper bien? Porque tiene el material de entrenamiento más grande del mundo. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de fotos subidas. Se la pasa, tiene entrenamiento, pero para ser dulce. Lo mismo pasa con el traductor de Google. A ver, el traductor de Google es súper usado. Hoy en día lo deben de estar usando, no sé, por decir un número, 1 millón de personas. Ese millón de personas que lo está usando, la está entrenando a la red neuronal, porque muchos piensan que el traductor de Google tiene un diccionario Larousse adentro y que traduce palabra por palabra. Y no, hay cosas que no se pueden traducir palabra por palabra y necesita de contexto para traducir una frase. Porque si no te dice cualquier cosa. Igual el traductor de Google, hay veces que te tira cualquier fruta, pero no me van a decir que no mejora día a día las traducciones. Es tremendo. Había arrancado como traduciendo como Tarzán, y ahora labura bastante bien labura. ¿Por qué? Porque se la pasa entrenando, porque no es que tiene un diccionario adentro que se dice, si dice cat, es gato. No, lo que tiene es, aprende a través de patrones que se va almacenando y después, en base al contexto, toma una decisión para traducir, ¿sí? Y se basa en traducciones y correcciones que hacen usuarios todo el tiempo, en todo el mundo se usa. Es tremendo. Bueno, más o menos pasa lo mismo con esto de las imágenes. La idea es entrenar a la red, detectar patrones y definir, de alguna manera la red aprende, en base a un entrenamiento, que esos patrones siempre se van cumpliendo de una determinada manera para decir que una cara está contenta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para convertir una foto en una respuesta de análisis de sentimiento? Bueno, no se puede usar poquitas fotos, sino que hay que usar muchas fotos y hay que usar fotos reales, ¿sí? Y con muchas fotos para entrenar y con muchas respuestas que digan, bueno, yo te subo esta foto está triste, le subo 1000 fotos tristes, 1000 o 1 millón de fotos tristes, 1 millón de fotos contentos, y le digo, esta foto está contenta, esta foto está triste, esta foto está preocupada, esta foto está. La red se tiene que ir entrenando. Y después, una vez que esté bien entrenada la red, vos le tirás una foto cualquiera y te dice el sentimiento. ¿Por qué? Porque trata de extrapolar, que es el término matemático que les puse ahí abajo, que es, dada una foto, va a buscar fotos parecidas o que cumplan ciertos patrones parecidos a los que cumple esa foto y te va a dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace para extrapolar? Bueno, entrenando mucho. Y estaría bueno tener fotos de miles de personas con diferentes facciones en la cara que estén expresando diferentes sentimientos para decirte algo. ¿Sí? Y que esté bien entrenada, ¿sí? Porque eso es fundamental. El entrenamiento es casi todo. Vos cuando vos la entrenás le tenés que dar la foto y la respuesta real. Porque si yo le llego a dar esta foto al sistema, y cuando la entreno, le digo, mirá, esta cara que está acá expresa tristeza. Esa chica está triste. Ya está, la cagué. La red neuronal la estoy entrenando mal. No hay forma que más adelante la red neuronal esta me diga, le dé una cara contenta y diga que esté contenta, porque la estoy entrenando mal. Es fundamental tener mucho material para entrenar, en este caso son fotos de caras, y es fundamental en el entrenamiento dar las respuestas correctas. ¿Sí? Yo te doy la foto y te doy el sentimiento correcto. O sea, de esa manera, yo, usuario, entreno a la red neuronal. Con muchas, con miles. Entonces, después lo que hace es, después de procesar muchas caras, empieza a detectar la red neuronal, de alguna manera, que esta parte es un ojo, esta parte es una boca, esta parte es una ceja, esta parte es el contorno del ojo, esta parte es una mejilla, etc. Y luego va a reconocer las posiciones que tienen cada una de esas componentes, y después va a detectar que en conjunto todas esas componentes, qué posiciones tienen que tomar para decir que está contenta, por ejemplo. Entonces, básicamente, y en resumen, y muy humilde resumen de Machine Learning o de redes neuronales,
yo tengo esta cara. Lo que hace básicamente es convertir eso en varios elementos gráficos. Ojo, boca, nariz, etc. Después los vuelve expresiones numéricas y después de convertirlas en expresiones numéricas, inyecta esas expresiones en unas funciones. Después lo que hace es dar una respuesta. Por ejemplo, en este caso, dice que está alegre. Si la respuesta que da la red neuronal no es correcta, y por ejemplo ahora me dice que está triste, lo que hace la red es corregirse automáticamente ajustando los pesos de la función esa que ustedes ven ahí adentro. Bueno, hay unas variables de ahí que tienen unos pesos que los tiene que ajustar. Y los ajusta constantemente. Y esa es la manera que tiene de aprender, ¿sí? Hace algo, toma una decisión, y después de tomar la decisión, si del otro lado, si se está entrenando, le dicen, no, te equivocaste, no es esa, lo que hace es ajustar los parámetros y seguir entrenando, ¿sí? Hasta que llega un momento que la red está entrenada totalmente y ya la largan a que haga predicciones. Entonces, como el nombre lo indica, la herramienta esta de aprendizaje, nosotros al principio le mostré lo que eran los árboles de decisiones. Esta herramienta de aprendizaje, que son las redes neuronales, está inspirado en las neuronas. ¿Por qué? Porque como pasa en las neuronas, hay una red que fluye, y cada neurona pareciera que tuviese una entrada y una salida. Bueno, acá pasa lo mismo. La entrada de una neurona es la salida de otra neurona que está conectada con ella. ¿Es lo que se llama, perdón, Luciano, deep Sí. learning? Aprendizaje profundo, deep learning, es las redes neuronales. Deep learning tiene que ver con esto. Lo que pasa es que la diferencia con learning común, deep learning lo que hace es, ¿viste este grafiquito que se ve ahí en la pantalla? Que se ven 3 hileras de neuronas, de circulitos. Bueno, cada una de esas columnas son una capa. Y en deep learning lo que proponen es poner muchas capas. Entonces, lo que hacen es tener muchas capas para lograr más precisión, ¿sí? Hay mucha bibliografía de eso y de eso se trata un poco de deep learning. Bien. Pero como les decía antes, acá lo importante, que es lo que más me interesa que aprendan ustedes, porque quizás es lo que más los puede ayudar a entender qué pasa en las páginas que ustedes se encuentran en las oficinas de turismo o en las páginas como Skyscanner o alguna de esas que tienen predictores. Bueno, más o menos lo que pasa es eso. Se entrenan con cosas que pasan, el conjunto de entrenamiento son datos reales que están pasando, y después en base a experiencias reales con los usuarios tiran una predicción, ¿sí? Es algo muy complejo, no es sencillo, y es fundamental el entrenamiento. Entonces, vos tenés que tener preparado, antes de salir y de exponer esa red al usuario, vos tenés que prepararla, la tenés que entrenar, y el conjunto de datos para entrenar tiene que ser súper completo, tiene que ser muy grande. No podés entrenar, por ejemplo, la red neuronal de estas fotos con 4 o 5 fotos de 5 amigos tuyos. O por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de un proyecto final de un pibe que me vino a ver el año pasado. El flaco había hecho un dispositivo, un chip, para ponerle a las vacas colgado, y que ese chip marca la cantidad de pasos que hacen las vacas, ¿sí? Bueno, el flaco quería modificar lo que había hecho. Eso lo había hecho en una universidad de París, porque había agarrado una beca, se fue allá, hizo eso. Bueno, cuando vino acá quería modificar eso el flaco para que ese chip le diera información al ser humano, que se cuelgue ese aparatito y ande, y le tiene indicaciones de si el humano está caminando, si está trotando, si está subiendo una escalera, si está bajando, que le tire ese tipo de información. El problema más grande del proyecto ese no es la implementación de la red neuronal que quería hacer para que ande. Era el entrenamiento, era imposible entrenarlo, porque le iba a decir, flaco, ¿cuántos dispositivos de esos vas a hacer? Y no, tengo este. Y loco, tenés que tener miles de ejemplos para que eso empiece a andar bien. O sea, te lo tenés que colgar vos, instalar tu aplicación en el celular y que le vaya tirando los datos, se lo tiene que instalar tu amigo, vos le tenés que prestar el dispositivo a tu amigo una semana para que ande, y porque tenés que probar lo mismo para diferentes personas.
tenés que entrenarlo. Y ese es el principal, y se cayó el proyecto porque no teníamos forma de entrenar esa red. Salvo que lo hagas masivamente y largues 1000 dispositivos y que la gente ande con los dispositivos. Y después tomarte el laburo, de decir, estoy caminando, porque vos le tenés que decir, en este momento estoy subiendo las escaleras y le tenés que decir en el celular, estoy subiendo, para que la red que se está entrenando sepa que en ese momento, según tu frecuencia cardíaca, el GPS y qué sé yo, y la respuesta que le estás dando vos, que es estoy subiendo, registre de alguna manera esa entrada, para después predecir qué está haciendo una persona, ¿no? Bueno, el conjunto de entrenamiento es fundamental. Entonces ustedes tienen que tener muchos datos con las respuestas correctas para poder entrenar la red. Y después, ya después testearla. O sea, no alcanza con el entrenamiento. Después tenemos un conjunto de datos que vos te guardás la respuesta, no se la das. Se la tirás al sistema y ves que te está contestando. Entonces te dice, te doy esta después de haberla entrenado con 1 millón de fotos, triste, contenta, bla, 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 y dándole la respuesta, esta foto está triste, esta foto está contenta, la respuesta correcta, me guardo, no sé, 1000 fotos y empiezo a decirle, bueno, le doy una cara contenta, a ver qué me dice que está preocupada. No, le digo, no, no está preocupada, está contenta. Y se corrige sola. Y así me guardo un pool de datos con respuestas para verificar si entrenó bien. Bueno, eso es lo que le dije recién. Se usa una tanda de datos para el control de la red neuronal. Básicamente eso es lo que yo le quería contar de redes neuronales, porque sé que en algunas páginas de turismo la están usando y me parece que está bueno que ustedes sepan de eso. Incluso se utiliza mucho para marketing. No me acuerdo en qué lugar de Europa hay unos carteles que tienen una cámara, unos carteles de publicidad que tienen una cámara adentro que las personas no ven. Entonces la gente se para delante del cartel y expresa emociones con la cara, ¿sí? Porque, entonces, depende de lo que está expresando la cara, te va mostrando la información el cartel. Entonces, cuando intuye el cartel, ¿no? Entre comillas, que vos te estás por ir, te muestra algo, que te pueda llegar a interesar. Y entonces, así trata de retener lo más posible a la gente ese cartel. ¿Cómo lo hace? También, basado en experiencia. Está entrenándose constantemente, mientras se va filmando a la gente qué pasa, se va entrenando y va registrando. Este tipo, le mostré esto, puso esta cara y se fue enseguida. A esta persona que está acá, le puse esto, puso esta cara y se quedó más tiempo. Y así registra un montón de información hasta que en un momento dice, bueno, cuando está poniendo esta cara, le muestro esto que por lo general la gente se engancha y se queda. Hay mucho de publicidad en eso. Y está piola. Eso también Luciano, está piola. Sí. una pregunta, y en el supuesto caso, pensando por ejemplo que no sé, se quiera armar una especie de asistente virtual en la oficina Sí. de acá, de informes turísticos de Bahía Blanca, ¿cuánto tiempo llevaría, digamos, el armado y luego el entrenamiento de algún agente de este tipo que puede estar inserto dentro de la página web o de una red social, no sé, de Facebook, de la MUNI, por ejemplo, o de la propia Hacer un página web? asistente Claro, virtual con una serie que se de comunique por preguntas, chat, por ejemplo, con la sí gente. o no, que vaya guiando, suponete, como ya existe en Europa, ya se está Sí. utilizando en España y demás, que vaya guiando con las preguntas que va haciendo el usuario, que vaya guiando y termina en una respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que llega a la ciudad de Bahía Blanca o que no, o un visitante potencial, por ejemplo, que quiere visitar la ciudad y nada, quiere saber cuál es el mejor paseo para hacer el sábado a la mañana en determinada fecha del año, no sé. Entonces, Sí. bueno, el generar un sistema de ese tipo, o sea, primero toda la carga de información y datos, ¿no? que hay que suministrar desde el ámbito público, privado y demás. Y después, el entrenamiento con preguntas, porque la gente puede largar cualquier tipo, bueno, un chat también, un chatbot, o sea, cualquier tipo de preguntas, ¿no? No siempre se pregunta de la misma manera, ni todos tenemos una persona adulta no habla lo mismo que, digamos, no se comunica de la misma manera que una persona, que un niño, o que, o sea, Es que eso es ¿cuánto lo que te tiempo? iba O a sea, decir. por hablar Ahí tenés otro problema más adicional, porque vos querés que no solo prediga, sino también que se comunique. Y es otra rama de inteligencia artificial que es el procesamiento del lenguaje natural. Y eso es súper complejo. Procesamiento del lenguaje natural,
a ver, fíjate, si vos te pones a analizar el asistente que tiene Windows, Cortana, por ejemplo, es re rudimentario, así que imagínate lo que cuesta hacer. Si a Microsoft le cuesta hacer algo que esté piola, imagínate lo que le puede llegar a costar a una Sí, página de acá de de Bahía. hecho, ¿Se sí, puede esta hacer? semana usé Sí. el de DirecTV bueno, por una consulta y anduvo todo muy bien hasta que le mandé un emoji a propósito para ver y no me pudo responder. No, Eh, sí, aparte, bueno, pero es raro porque el emoji por ahí procesarlo es fácil porque es el mismo emoji para un viejo, para un pibe, que no, para en un, este es caso el no. mismo. Entonces, lo podrían hacer. El tema es las palabras, el tema es cómo decís las cosas, el tema es el lunfardo, el tema es la Exacto. ironía. Es difícil comunicarse hacer la comunicación con una persona, que es lo que yo ahora les voy a hablar de Watson. El problema más grande que tenían con Watson cuando fue a competir era eso, que hoy Watson es una animalada lo que hace, es una cosa de loco. Watson es lo más avanzado junto al Alexa de Amazon que Ujú. existe en inteligencia artificial. Watson se está usando para la salud. Está bien que acceder a Watson en salud es súper, hiper caro, que los tienen hospitales súper selectos, privados del mundo. Pero Watson es para mí es el futuro de la humanidad. Una cosa así como Watson. Ahora les voy a hablar un poquito de Watson. Pero yo para dar una charla en medicina el año pasado tuve que meterme a ver Watson Health, que existe, que es Watson en salud. Es una cosa de loco. La idea, la propuesta es espectacular. Es espectacular. Y eso para mí va a salvar mucho a la humanidad de un montón de pestes que estén dando vuelta, hablando no de pandemia un poco, pero todavía Watson no está full, pero Watson Health está funcionando y anda bien. Es una locura lo que hace. Yo ahora les voy a contar lo que sé de Watson Health, pero es una locura. Y tiene mucho de redes neuronales. Y Watson Health, yo si lo pongo en una página a contestar preguntas de turismo, más vale que te las resuelve. Watson está súper preparado para comunicarse. Es tremendo cómo funciona, es tremendo. Yo creo Pero que, yo creo hay que que se puede pensar hacer. Lo que vos en decís, algunos se puede años, hacer. ¿no? Lo que vos decís, se puede hacer. Hoy en día, sí, se puede hacer. Hay gente que se ocupa de hacer esas cosas. Pero necesitas un equipo de trabajo importante. Importante. Un pibe, un equipo de 2, 3 personas, una persona no puede hacerlo ni loco eso. Ni loco, le llevaría muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Bien, Podés bueno, hacer algo rudimentario. Te estoy diciendo algo que trabaje bien, ¿no? Que se obvio. comporte como una persona. Que logre simular bien. Si no, algo rudimentario es más o menos hacer un puntero a una preguntas frecuentes, por ejemplo. Que lo que le das al usuario en realidad, algo muy rudimentario, pero que puede funcionar y que puede andar bien para Bahía Blanca, es tener una tabla de preguntas frecuentes y que el usuario vaya eligiendo. En vez de decir, escribime lo que quiera, le decís, ¿de qué querés saber? De Buscar de paseo. alguna manera. Claro, le das parámetros, de paseos, listo. Y le das para elegir, no para escribir. De paseos, listo. ¿Qué paseos querés elegir? ¿Al aire libre o bajo techo? Bajo techo. Bueno, ¿te gusta el teatro? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta el shopping? Darle opciones y que el usuario vaya por esas opciones y después llegar en un momento que te diga, bueno, las opciones más copadas para este día puntual son estas. ¡Pah! Eso sí se puede hacer y eso es rápido. Eso Bien, se puede hacer rápido. Y buenísimo. eso sirve. Seguro, claro. Pero no es una conversación que tenés con una persona. No, pero es un sistema que puede estar habilitado 24 horas Sí. y reemplaza de alguna manera por ahí la información que uno puede recibir de una de manera personal, digamos, haciendo la consulta o llamando por teléfono o comunicándose a través de los medios que disponga la oficina de informes, ¿no? Sí, tal cual. Sí, Tal bien, cual, se bueno, puede. te seguimos escuchando, ¿verdad? Bueno, y acá, nada, les anticipé algo de Watson. Eh, les ha- Súper Watson se interesante. origina todo por el programa de televisión Jeopardy de Estados Unidos. ¿Escucharon hablar de ese programa alguna vez? No, yo no. No,
Yo tampoco. Es un programa de preguntas y respuestas que básicamente es un concurso de conocimiento en televisión, y las preguntas pueden abarcar cualquier tema, no sé, ciencia, bellas artes, historia, idiomas, deporte, geografía, cualquier cosa, ¿no? Y es muy loco porque tenés un panel con un montón de preguntas, como ven a la derecha, con un par de columnas. Entonces el participante dice, bueno, dame deporte por $400. Se da vuelta a eso, y en vez de mostrarte una pregunta para que vos contestés, lo que te muestra es una respuesta, y vos tenés que formular la pregunta que va con esa respuesta. Es muy loco, es bastante complicado. Y súper intenso, y la gente que ha participado súper inteligente, es una locura. Fue muy famoso este programa. Bueno, ¿por qué les traigo a cuento esto? Esta es Watson. Watson es toda esa habitación, es esa supercomputadora. Hay versiones más chiquitas ahora. Pero, ¿por qué les muestro esto? Jeopardy es este programa estadounidense de preguntas y respuestas, en el que participaba este coloradito que está ahí, que se llama Ken Jennings. Ken Jennings lo ganó 71 veces el programa. En el 2004, si no le erro con la fecha, en el 2004, un jefe de área de IBM estaba sentado en un bar tomando una cerveza, y veía cómo la gente estaba toda sobre la barra mirando la televisión, cómo Ken Jennings estaba por ganar el programa número 71. ¿Sí? Entonces el tipo dice, me tiene repodrido el colorado le voy a hacer una máquina. El chabón era un jefe de área en IBM. Vamos a construir una máquina en IBM que le gane. Entonces se fue a IBM el chabón, lo planteó en el área de él, y lo trataron de loco, tómatela. La idea del tipo no era mala, la idea del tipo dice, este colorado lo voy a cortar con una computadora, una supercomputadora le gano. Pongo una máquina en uno de esos mostradores, como ven ahí abajo, ¿vieron la figura de abajo? Porque hay dos personas y en el medio hay como una pantalla. Ese es Watson en el concurso. Pero le costó muchos años llegar hasta sentarse ahí la máquina. ¿Por qué? Porque el tipo, cuando lo planteó en IBM, le dijeron, estás loco. Al año siguiente le dijeron, bueno, dale, no estás tan loco, armate una máquina. Y el tipo tenía en la cabeza que si a la máquina le metía todos los procesadores habidos y por haber, los microprocesadores. ¿Vieron ustedes que cuando compran una máquina le dicen, ¿qué querés? Este que tiene un Intel Core i5, Intel Core i9, un Pentium, bueno, esos son una AMD, esos son los microprocesadores, y son los que aceleran la selección de instrucciones en la computadora. El tipo decía, le meto todos los microprocesadores habidos y por haber, le meto toda la memoria que pueda existir para almacenar todo. Entonces el tipo armó una supercomputadora con muchos microprocesadores y mucha memoria. En esa memoria tenía almacenado todas las enciclopedias que había así por haber, del deporte, la Biblia, todo lo que ustedes se pueden imaginar de bibliografía, lo tenían almacenado en la computadora, y el tipo creía que con eso alcanzaba para ganar un programa de preguntas y respuestas. Para vos entrar en Jeopardy, lo que hacían los productores es, primero ibas a unas fases previas, porque no se iban a quemar, porque ese programa salía para todo el mundo. Entonces, los tipos no podían meter un pelagato a contestar y decir cualquier pavada. Metían a tipos que eran posta muy buenos. Entonces, antes te hacían pasar por 2 o 3 concursos sin filmar, y después te mandaban al programa. Entonces, lo hicieron con Watson. Cuando Watson iba a la productora a jugar con sus creadores, con este chaboncito que estaba en el bar y craneó todo esto, se le cagaban de risa, porque Watson contestaba cualquier verdura, porque cuando la respuesta hablaba de una, ¿cómo era? Sacarle una foto a un elefante, por ejemplo, Watson interpretaban porque vieron que sacar foto es shot, también como disparar, porque es disparar. Bueno,
Watson interpretaba que era acerca de matar elefantes y salía con una pregunta relacionada con la matanza de elefantes en África. Se le cagaban de risa, todos los productores de la televisión y los tipos de IBM, cada vez que se le cagaban de risa, se iban recalientes, porque dicen, no puede ser, encima los deliraban, ¿viste? Y fue como a 3 pruebas seguidas, no daba pie con bola. Y uno de los problemas más grandes que tenía Watson era la ironía, porque capaz que lo que te planteaba en el cosito, cuando se daba cuenta, era un chiste. Y no entendía de connotaciones Watson. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Y aquí viene a cuento de por qué esto en esta charla. Los tipos dijeron, bueno, pará, vamos a meterle estrategias de inteligencia artificial. Entonces empezaron a trabajar con redes neuronales, básicamente, porque lo que hacían es, no hagamos que busque la información simplemente por palabras sueltas, sino que busque la información utilizando el contexto. Que haga una búsqueda informada, y le ponían pesos y evaluaciones a cada palabra para ver dónde tenía que ir a buscar y en qué lugar buscar. El tema es que los tipos, y esto es lo que quiero que ustedes se queden, le pusieron inteligencia artificial a Watson, y Watson empezó a mejorar el rendimiento. Y en el año 2011, 12, por ahí, pudo entrar en el programa y competir. Cuando Jennings se enteró que iba a venir esta máquina, se quejó, ya estaba medio cagado, se quejó porque decía que corría con la ventaja de que no tenía el pulsador, porque los tipos para elegir la respuesta tenían que, con el dedo, pulsar, y el que agarraba primero con la pulsación tenía que dar la respuesta. Bueno, la cuestión que le tuvieron que hacer un brazo robot a Watson para que pulse, y compitió y le ganó. En el gráfico que ustedes ven ahí, que ven ahora, la nube de puntos que está arriba, que tiene que ver con la precisión en la que contestaban y la cantidad en porcentaje que alcanzaban a contestar de las personas. Toda la nube de puntos son personas que eran los mejores competidores de Jeopardy. Fíjense que el que más arriba está, porque era el que más precisión tenía, es Jennings, que es el coloradito este. Y la performance de Watson es esa que se ve abajo, esa línea naranja, un desastre. Un desastre. Cuando le pusieron inteligencia artificial, Watson llegó a esos niveles. Y en una competencia le pudo ganar al Colorado. Y se quedó recaliente. Entonces, la moraleja de todo esto y la conclusión es, con el tiempo la tecnología avanzó muchísimo. El hardware avanzó muchísimo, los microprocesadores empezaron a mejorar. Empezó a mejorar también la tecnología en las memorias. Las computadoras se hicieron cada vez más rápido, cada vez más capacidad de almacenamiento. Pero eso no alcanza para resolver ciertos problemas. Entonces, ¿qué es lo que evolucionó? El software. El software empezó a evolucionar muchísimo. Los lenguajes de programación por los cuales nosotros le damos instrucciones a la máquina para que haga lo que nosotros le pedimos también empezaron a evolucionar. Las técnicas para programar empezaron a evolucionar, las herramientas para programar empezaron a evolucionar, y también evolucionó la inteligencia artificial. Y eso hace que hoy la combinación de hardware y software sea una herramienta muy potente. Y lo digo que es muy potente, pero para el bien de la humanidad, porque les cuento muy chiquito para terminar lo de Watson Health. Si vos tenés un médico que tiene acceso a Watson Health, trabajando en una oficina, en su consultorio, y en el mundo hay muchas personas médicas trabajando con Watson Health, Watson Health tiene acceso a todas las publicaciones científicas que existen en el mundo. ¿Saben cuántos artículos por día científicos de medicinas se publican por día? 2000. 2000, es una locura. No existe ser humano que pueda procesar esa información para buscar algo. Por ejemplo, una persona aplica ¿cómo se dice? Cuando un estudio, no, un seguimiento, no, cuando a una persona el médico le da un diagnóstico y le hace hacer algo para que se sienta mejor, no me sale la palabra, el tipo puede tomar... ¿Cómo? ¿Tratamiento? Un tratamiento, gracias. Exacto. Un médico, viene una persona con un problema, viene con un problema. El médico dice, bueno, según lo que yo he estudiado y
paper que he visto, qué sé yo, para mí hay que seguir este tratamiento, que requiere esta medicina. Le da. El tipo a las 2 semanas viene y me dice, loco, me salvaste la vida, me siento bárbaro, eso. El tipo lo publica eso. Lo publica, pero lo publica, ¿y quién lo lee? Lo lee en su entorno porque se los pasa, le comenta, pero es muy difícil que todo el mundo se entere de todo. Entonces, Watson, esa información, el tipo, si tiene conexión con Watson, lo sube a la nube. Entonces, Watson no es que tiene un disco rígido que almacena toda la información, está en servidores toda la información, en la nube, ¿sí? Y Watson tiene acceso a toda esa información. Y lo que tiene de copado Watson, así como lo hicieron para competir en este programa, que no les conté cómo entrenaba Watson, para competir en ese programa, que es bucear entre mucha información para encontrar la respuesta, lo mismo pasa con los tratamientos de los médicos. Un médico puede recibir un paciente, le hace análisis, testeos y le manda a hacer estudios, los carga, y yo no te digo que Watson es el médico y le va a decir lo que hay que hacer, pero por lo menos le va a decir, loco, en tal lugar hay un taiwanés, un médico de Taiwán, que le dijo al tipo que le pasa exactamente lo mismo que a este, y que tenía los mismos problemas, porque también era hipertenso como el tuyo, y también era medio nerviosito. Dale esta pastilla. O sea, te puede recomendar. Es un recomendador de la puta madre, porque tiene información de todo. Pero no solo tiene información de lo publicado, sino que tiene información de todos los médicos que hacen un tratamiento y lo registran. Entonces, si todos los médicos se ocuparan de registrar la información del tratamiento que le dan y el resultado que obtienen, la red neuronal esa aprende y después te puede salvar la vida. Es espectacular eso. Y lo que no les conté, en Jeopardy, Watson cómo entrenó, para aprender la ironía, el chiste y todo eso, lo que hicieron los de IBM, que tuvieron bastante pillo, hicieron entrenar la red neuronal como le cargaron a Watson todos los programas previos. No se lo cargaron, sino que agarraron todas las preguntas y respuestas de los programas previos y lo hicieron practicar y entrenar con la pregunta y la respuesta correcta. Y después dejaron el 20%, que es más o menos lo que se calcula para testear de esos programas. Así lo entrenaron en la ironía, el chiste a Watson. Y le fue bien. Bueno, eso es todo. No paré de hablar, ¿no? 1 hora y media, la puta madre. Bueno, fantástico. Luciano, como siempre es un gusto, bueno, escucharte. Además tenés un estilo así para comunicarte, nada, que creo que tenés buena llegada a los chicos, sos muy claro, tus ejemplos, digamos, realmente son muy, muy indicados y si se comprende algo que resulta o que nos puede estar muy de alguna manera a través de tus explicaciones o tus ejemplos o de la vida diaria y demás, se pueden, digamos, no digo comprender, pero bueno, tener una noción un poquitito más más precisa, un poco más orientada hacia el tema, ¿no? Estos días, bueno, yo a los chicos les compartí un material, un poco se los anticipé a propósito como para de algunos ensayos y ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial en turismo que se están dando más que nada en España, un poco para ponernos para que lo lean, para que se interioricen, además, bueno, no sé, y que, digamos, sembrarles un poco esa curiosidad, ¿no? por seguir este tema, y también de alguna manera como para, bueno, que puedan participar por ahí con alguna pregunta o alguna duda que haya surgido de la lectura de este material. Pero bueno, que una de las cosas que comentaste, por ejemplo, de Watson y demás, se mencionan en este material que compartimos para leer esta semana. Así que bueno, sin querer, ambas cosas estuvieron como muy sincronizadas. Bueno, chicos, no sé, ¿quieren aprovechar unos minutitos, porque ya mucho no nos queda, para hacerle alguna pregunta a Luciano de lo que hayas expuesto hasta ahora, alguna pregunta a nivel personal, alguna pregunta relacionada por ahí con el artículo con el ebook, perdón, que compartimos esta semana, que tiene que ver
algunos casos de inteligencia artificial en turismo, quieren aprovechar un poco este encuentro como para poder plantear alguna consulta, alguna duda, alguna reflexión, algún comentario. Ahí leí que Leandro puso que le mejoró un montón el Google Translate dictándole. ¿Viste? Funciona, funciona. Ah, no lo había leído, perdón. Ah, bien. Bueno, pero más allá de inteligencia artificial, computación ayuda un montón a la administración de las agencias de turismo. Más allá de que tenga algún asistente de inteligencia artificial o no. Acá dice cómo pueden mejorar las agencias con inteligencia artificial. Para mí, sí. Yo no estoy viendo el chat, no sé por qué no puedo verlo. De repente, Porque capaz. bueno, no importa, perfecto. No, Dale. sí, lo Por estoy eso digo, leyendo. no. Bien, dale. Porque puede ser que Leandro me esté escribiendo por privado, me parece. Por eso, está bien. Sí, Bien. sí, bueno, no importa. ¿Cómo se pueden mejorar las agencias? Y uno de los ejemplos es como lo que mencionaba Brenda recién. Tener un asistente que conteste preguntas sería espectacular. Pero no es porque vos le saques el laburo al que está sentado en el teléfono trabajando. El tema es que si es un licenciado en turismo el que está contestando esas preguntas, quizá lo copado es que el licenciado ese en turismo esté haciendo otras cosas mucho más copadas que contestar las preguntas. Y Eh, pensaba yo, ya nomás con que te filtre, por ejemplo, pensando en algunas situaciones de claro, asesoramiento, de venta, ya nomás, digamos que supónganse que se implemente algún sistema de asistente virtual a través de la página web de una agencia de viajes y que el cliente ingrese y empiece su contacto con el luego agente, digamos que lo va a atender, no agente personal, pero que ya lo filtre con una serie de preguntas que reduzcan un poco o que reorienten, digamos, a un determinado destino, a un determinado tipo de paquete turístico, de servicio, o sea, que ya agilice de alguna manera el trabajo de la gente del vendedor, que ya, digamos, después de que el cliente ingresó por una serie de preguntas previas, vaya de lleno de foco a lo que realmente le interesa saber o le proponga, digamos, no se estaba pensando, o sea, se puede tener mucha utilidad sí. en una agencia de viajes, pensando, digamos, cómo Sí, complementarlo, digamos, no sé, en las agencias de viajes de Bahía Blanca, que todavía siguen sosteniendo la gran mayoría un sistema de atención presencial tradicional, pero bueno, por ahí la posibilidad de implementar algún tipo de sistema de asistente virtual previo, suponete a que el cliente tome contacto con el vendedor y lo siga asesorando, digamos, de alguna manera puede ser un buen mecanismo de ayuda también, ¿no? Para aliviar el trabajo de asesoramiento, de venta de servicios también, por supuesto. Toda esa... sí, Pero toda bueno, la parte también, la publicidad, todo, ahí puso algo más, sí, pero para todos. Los chatbots tienen dificultades para trabajar con las personas, ¿no? sí. Sí, eso es real, ¿eh? Porque depende mucho la garra que le pone la empresa que hace el chatbot. Ya te digo, fíjate Cortana de Windows te manda al Google prácticamente cada vez que le haces una Sí, pregunta. pero por ahí Eh, esto que vos planteabas hoy, de una serie de preguntas que vayan reorientando o acotando opciones, eso es relativamente mucho más simple, me parece, de es, armar, es, de es, es, es implementar. simple, es simple de hacer, si vos tenés toda la información y la información es acotada, es simple de hacer y se puede hacer. Eh, Pensando, volviendo al tema al ejemplo de una agencia de viajes, que es una agencia que vende todos los destinos del mundo y todos los tipos de paquetes y servicios turísticos que se te ocurra, que vos puedas ingresar, que ese cliente pueda ingresar y filtrar, digamos, su consulta a través de una serie de preguntas y que ya llegue al vendedor con, digamos, evitándole al vendedor, digamos, esa serie de preguntas
orientativas para saber qué es lo que el cliente desea, quiere, demanda, o sea, que ya le llegue la información filtrada como para, de alguna manera, optimizar su tiempo de trabajo. También eso puede ser genial. Un área de inteligencia artificial muy importante es la toma de decisiones. La toma de decisiones es fundamental. Y sobre todo cuando hay muchos criterios para decidir sobre un pool de cosas. Y hay un ejemplo que aplica muy bien a esto, que es cuando, suponete, alguien quiere viajar a algún lado, pero tiene como distintos criterios para tomar una decisión. Por ejemplo, la parte económica, si es más barato, más caro, si es, ¿sí? Después, la otra parte es qué tipo de lugar. Y bueno, yo prefiero ir a la playa que a la sierra, pero prefiero ir a la sierra antes que ir, no sé, al llano, por decir algo. Entonces, vos podés, en base a distintos criterios, ayudar a la persona a tomar una decisión. Para eso, las personas por lo general, es como cuando te vas a comprar un celular, te dicen, bueno, yo quiero un celular que no sea muy caro, pero que tenga 2 cámaras, que tenga tanto de memoria, tanto de esto, tanto del otro. Decís, bueno, flaco, pero si vos querés todo eso, te va a salir caro. Bueno, pero más o menos, que tenga esto, y vos vas trabajando. Pero es muy difícil para una persona decir, te ponen 2 celulares adelante y te dicen, este es más barato que este, pero tiene menos memoria. Entonces vos tenés que decidir qué hacer. Lo mismo debe pasar con los viajes. Nosotros justo estamos trabajando en un formalismo que es de toma de decisiones con muchos criterios y que le dan argumentos al usuario, una vez que termina todo el procesamiento, te dice, bueno, de las 20 opciones que tenés, bueno, tenés estas 3 que se llevan muy bien con lo que vos nos dijiste, con lo que vos nos planteaste. Ahora, de esas 3, esta te la digo por todas estas razones, esta te la digo por todas estas razones y esta te la digo por todas estas razones. Eso lo estamos trabajando. Lo que tiene de desventaja eso, que es una de las debilidades que tiene el formalismo, es la forma en que vos se lo planteás a la computadora. La forma de planteárselo a la computadora lo tiene que hacer un experto. Entonces, el cliente de la agencia de turismo tendría que hablar con ese experto de sus gustos, y después el experto codificarlo de tal manera y que el sistema le tire todas las alternativas que están buenas. Eso sí lo estamos haciendo y ¿Cómo se tendría que armar un equipo de trabajo? Vos hoy hablabas de los, ¿no? sí. Que son digamos, proyectos que no se pueden llevar adelante por una sola persona ni por 2. O sea, ¿cómo se debería conformar un equipo de trabajo para poder generar algún tipo de desarrollo en una agencia de viajes, por ejemplo, o en la oficina de informes turísticos, en la dirección de turismo municipal, o en algún hotel de repente, ¿no? Sí, para hacerlo bien, se necesita un equipo, se necesita un grupo que trabaje en los servidores, que es donde se mantiene la información cruda. Toda la información que tiene la agencia de turismo lo tiene que tener en los servidores y vos necesitas un equipo que trabaje en esos servidores. Después necesitas un equipo que trabaje en la interfaz gráfica, en la web, pero en la interfaz web para poder que esa interfaz atienda al cliente de alguna manera. Los que trabajan con los servidores, digamos, son los que trabajan en un sistemita, también web, pero que tiene acceso solamente de la parte administrativa del staff. Después tenés que trabajar en la parte que es web, que es la parte que acceden los usuarios, los clientes de la agencia de turismo. Y después tenés un equipo que trabaja también en la parte gráfica. No necesitas un grupo de personas. Sobre todo, una agencia de turismo es súper complejo, porque en la agencia de turismo no solamente tenés la parte de vender el producto, que necesitas gente de marketing laburando ahí, necesitas administrativos, porque tenés que hacer toda la parte también de facturación, toda la parte, Y un si sistema. querés resolver todo el proceso de venta, tenés que, claro, por supuesto. Un No sistema. solo el asesoramiento hasta llegar a Sí. lo... Bueno, si vos querés hacer solamente un módulo de asesoramiento, necesitas, obviamente, hoy por hoy lo tenés que hacer web. Y es la única forma que puede funcionar. Entonces necesitas a alguien que se encargue de la interfaz gráfica y de todo el procesamiento de la información que tienen con el usuario o con el cliente de la empresa, y necesitas a un grupo de personas que se encarguen de implementar todo del detrás de escena, que es implementar toda la parte de los servidores donde se mantiene la información del sistema.
Pero para hacer un sistema de ese tipo, por lo menos necesitas 3 personas, pero como mínimo para hacer algo chiquito. Bien, Te lo- y volviendo a sí. la pregunta de Leandro, que comenta que los chatbots tienen aún dificultades, y eso es cierto, para trabajar con las personas. ¿Cuánto tiempo vos crees que se requiere de entrenar, digamos, un agente de este tipo como para que pueda... Lo que pasa es que ya te digo, el chatbot no solo tiene la parte de redes neuronales que es procesar y tener la experiencia, tiene toda la parte de procesamiento del lenguaje natural que también es complejo y que se entrena también eso y que también tiene que ver con redes neuronales, que tiene que ver con entender primero lo que la persona te está pidiendo para poder dar una respuesta. Sí. Ese tema de procesamiento del lenguaje natural es súper complejo. Eso lleva Es tiempo interesante, sí. y de hecho es una línea de investigación, o sea, no es que está hecho, está en plena investigación. Hay cosas hechas, hay modelos que son buenos, pero como le pasa a Leandro, nos pasa a todos, todavía no hay cosas desarrolladas que cumplan con las necesidades de Además, los una usuarios. cuestión es la lengua escrita, otra cosa es la lengua oral. Olvídate, Súper olvídate. interesante. Es súper interesante. A ver, no hay producción de ese tipo de software a nivel comercial, o sea, que tenga acceso cualquiera, porque Watson hace un procesamiento del lenguaje natural, porque también interactúa con la gente, y es espectacular lo que hace. Es espectacular lo que hace. Pero Watson no es accesible. No es accesible por cualquier persona. Es muy caro. No, Lo, no lo tendría. bueno, lo bueno que tiene Watson es que es una demostración de que se puede llegar a algo tan copado como él y que así como hace 30 años, a ver, sí, 25 años, no todo el mundo tenía internet en la casa. Por ejemplo, en el año 95, no todo el mundo tenía internet en la casa. Eras un No. privilegiado si tenías internet en la casa. De hecho, tenías que desconectarle el teléfono a tu vieja para tener internet porque lo enchufabas al módem de atrás. Y encima cuando lo enchufabas, clavaba un ruido que te reventaba el tímpano. Eh, Así como hace 25 años nadie tenía internet, y hoy hablar que alguien no tenga internet en el celular porque puede tener datos, es raro. Es una cuestión económica ya hoy, pero de bajo presupuesto tener o no internet. Es súper fácil tener internet. Antes no se tenía internet. Entonces, yo calculo como se llegó a ese avance, capaz que dentro de 10 años damos la misma charla y yo le digo, estuve charlando con el chatbot el otro día de cómo jugar al fútbol, qué sé yo. Ujú. Seguro, sí. Es sumamente dinámico y acelerado. Sí, sí, avanza a pasos agigantados. Sí, Y eso es lo que tiene mucho también las carreras nuestras, que se tienen que ir sí, un poco. ayornando constantemente. Sí, el otro día leía un artículo sobre aquellas profesiones que por ahí van a tener un cierto retraso en adoptar la robótica, por ejemplo la medicina o la psicología, pero bueno, por esta cuestión hablaba de la proyección de las profesiones a futuro, ¿no? Que pasará de acá a 30, 40 años. Si hay profesiones que van a desaparecer, sí, no, y por ahí cuáles eran las que, digamos, hoy se estima que van a tener un proceso de adopción más lento de lo que es la robótica que otras, ¿no? Que son más estandarizadas o que tienen procesos, digamos, racionales en los que no intervienen las emociones de las personas. Súper interesante, realmente es... Mm. Y asusta un poco también todo este Sí, panorama. sí, obviamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que la evolución siempre, a ver,